Ven, oh pródigo, ven sin tardar, te llama Dios. Óyele llamando, llamándote a ti. Tú que vagas errante, escucha su tierna voz. Escucha su voz de amor, de amor. Llamando por ti. Perdido pródigo, ven, pródigo, ven. Llamando por ti. Perdido pródigo, ven. Nuestro tema en esta tarde es Dios encarnándose para el rescate de la humanidad. Entonces nuestro tema es Dios encarnándose para el rescate de la humanidad. Los que estuvimos anoche, estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo Dios busca al hombre para salvarlo. Y tocábamos 3 puntos muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué razón busca Dios al hombre? Uno de ellos es que Dios busca al hombre, ¿verdad?, para que vuelva a su origen, para que vuelva a su creador. Y la otra, ¿verdad?, es para que tome una vez más el valor que Dios le asignó desde un principio. Y la otra, ¿verdad?, es para que salve una vez más las capacidades que hay en el hombre. En esta ocasión trataremos el tema Dios encarnándose para el rescate de la humanidad. Nosotros por naturaleza en ocasiones obramos hasta lo imposible para rescatar algo de lo que para nosotros es de valor. Mayormente las madres, cuando uno de sus hijos se encuentra en algún peligro o es difamado en alguna condena no muy grata. Las mamás, por lo regular, tratan de defender hasta lo máximo. Optamos algunas veces de que nuestra persona sea considerado, aún con nuestros defectos y comportamientos. Luchamos para que no seamos afectados públicamente. Así obramos nosotros en ocasiones. Hablando de los poderosos en cuanto a lo económico, logran ocultar los defectos y comportamientos equivocados, pero no por toda la eternidad. Nosotros casi por lo regular, los que carecemos de recursos económicos, somos divulgados. Y esto lo podemos ver en toda la humanidad. Los que tienen poderes económicos, ellos logran ocultar quizás los defectos que en ellos hay. Pero además de esto, hay algo que podemos nosotros aprender de estos comportamientos humanos. En los tiempos del Señor Jesús y en los momentos decisivos en cuanto a la liberación de uno de los presos y así cumplir una tradición que había en aquel entonces, el Hijo de Dios comprobó en persona el deseo humano, eligiendo, pero había algo en ellos. Toda la humanidad en aquel entonces había elegido a que fuese liberado Barrabás, un personaje que iba acorde, ¿verdad?, a los pensamientos, a los comportamientos humanos, y cargando así en la persona de Jesucristo toda aquella culpabilidad que cada uno de los que estaban presentes en aquel entonces eran dignos, ¿va?, de pagar su propia culpa. Pero Jesús cargó todos los males que Barrabás incluso tenía en su vida, cuerpo y alma. Jesucristo tuvo que pagar todo esto. Jesucristo tuvo que encarnarse de todos aquellos males que la humanidad tenía. Por esa razón, Dios se ha manifestado de muchas maneras. En el tiempo antiguo, habló por medio de los
de los patriarcas. Nosotros a través de la Escritura encontramos cómo Dios escogió a Enoc, un hombre consagrado a Dios, para tratar de llegar a la humanidad de una manera sabia. Escogió a Noé, aquel personaje constructor del arca, para transmitir su mensaje, para transmitir a la humanidad lo que Dios tenía preparado. Así encontramos en la vida de Abraham, un hombre que hasta hoy en día llamado el padre de la fe. Encontramos a Isaac y a Jacob, hombres que fueron asignados por Dios para un propósito. Todos estos personajes hablaron del plan divino de Dios en cuanto al rescate planificado por el mismo Dios. Posteriormente escoge a líderes para que sea personificado la misericordia, el valor, el sacrificio y la fortaleza espiritual. Allí ustedes en la Biblia podemos encontrar a un José, a un Moisés, a un Josué, personificando todas estas cualidades que Dios siempre había procurado la existencia en el hombre. Después Dios habla también por medio de los jueces, reyes y profetas. Todos estos fueron instrumentos para Dios para transmitir un solo mensaje, la de rescatar al que es de mucho valor, en este caso, hablando de la humanidad. Y la Escritura a nosotros hoy nos habla, allá en el libro de los Hebreos, capítulo 1, libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4, en donde encontramos nosotros allí lo que ya comentamos en grandes rasgos. Dice capítulo 1 de Hebreos, del 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y en Juan capítulo 1, versículo 11 al 12, encontramos también esta escritura diciéndonos de esta manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que encontramos nosotros en las páginas de la Biblia, hablando precisamente del Hijo de Dios. Dios se encarnó en primer lugar para mostrar su poder divino. El Hijo de Dios fue pronosticado mucho antes de que la humanidad existiera. En el libro de Génesis, Dios ya había planeado todo esto, lo que posteriormente habría de encarnarse. Dios ya había pensado de cómo rescatar a la humanidad, porque dice allá en Génesis que el pensamiento del ser humano era de continuo en el mal. Sus corazones estaban engrosándose de cosas equivocadas. Y Dios desde en ese momento estaba buscando la manera, estaba tratando de demostrarle a toda la humanidad lo que Él tenía ya preparado con mucha anticipación. Dios
en toda la trayectoria del pueblo de Israel, demostró una y otra vez su poder. Demostró ante hombres valientes, ante aquellos pueblos gobernantes que se opusieron ante este poder. Pero lo que encontramos en las páginas de la Biblia, que hasta hoy ha sido historia para mucha gente, pero para nosotros han sido verídicas. Porque esto es lo que se ha manifestado, y no solamente aquellos que creemos, sino que aquellos todavía, quienes todavía ignoran de este poder. Cristo Jesús, al venir a este mundo, vino a demostrar lo que Él traía en su vida, lo que Él traía encomendado por su Padre mismo. Él se encarnó para mostrarle a toda la humanidad que Él era el Hijo de Dios, que Él tenía el poder para salvar y que Él tenía también el poder para perdonar, cosa que en toda la trayectoria de la historia de la humanidad, en ninguna parte de la Biblia encontramos que habría hombre que pudiera demostrar este poder. En el libro de Isaías, capítulo 63, encontramos en esta parte de la Escritura que Dios tenía esto. Isaías capítulo 63, versículo 1. Diciendo esto, dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Hermanos, esto fue lo que hablaron aquellos grandes hombres escogidos por Dios para proclamar este poder que más tarde habría de tomar en persona el Hijo de Dios. Jesucristo dijera: toda potestad me ha sido dada en la tierra, en los cielos y en la tierra. Si Jesucristo dijo eso, es porque Él estaba plenamente convencido de que Él provenía de su Padre. El poder que Él poseía era de su Padre. A Él solamente se le había asignado este poder, y nadie más, porque ni aún Satanás, que había logrado engañar a mucha gente, y lo que hasta hoy en día mucha gente está siendo engañado por Satanás, que utiliza a hombres, que utiliza a poderes. Pero Satanás no tiene el poder que tiene el Hijo de Dios. Jesucristo a eso se encarnó, para demostrarnos a nosotros que Él es el único que tiene poder para salvar. Pero también nos dice Mateo capítulo 9, versículo 6, que Jesucristo tiene poder incluso para perdonar pecados. Capítulo 9, versículo 6 de Mateo, dice la Escritura, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesucristo, al venir a esta tierra, vino a demostrarnos que Él es el enviado directo de Dios para decirnos a cada uno de nosotros que todavía estamos en pecado. A toda aquella persona que en esta tarde nos visita, Jesucristo es el único que puede decirnos a través de su palabra que Él nos puede decir que Él tiene el poder para perdonarnos. No importando qué grande es el pecado, no importando qué tamaño tenga el pecado en nuestro ser, Jesucristo nos dice que Él tiene poder para perdonar pecados. Este poder que fue encarnado por Jesucristo es un poder infinito. Es un poder que ninguna persona, únicamente por decir querer lograrlo, no lo puede.
porque es un poder infinito. Aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, el mismo Señor Jesucristo recalcó estas palabras en la mente de toda la humanidad. Capítulo 28, versículo 18 dice el Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesucristo expresa estas palabras, lo que buscaba en sus discípulos era que confiaran únicamente en el poder de Dios. Era que se acercaran a Él para poder ir a hacerle frente a las diferentes dificultades que había en el mundo. Hermanos y amigos, hoy en día Jesucristo sigue manteniendo este poder. Jesucristo no ha minimizado su poder. No minimizó con aquellos golpes, con aquellos maltratos que se le dio en su cuerpo cuando Él anduvo aquí en la tierra. Ni eso minimizó su poder. Al contrario, Él, dice la Escritura, que al tercer día, después de muerto, resucitó para demostrar una vez más la gloria de Dios a toda la humanidad. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 2, fíjese lo que dice la Escritura hablando del poder de Dios. Capítulo 42, versículo 2, dice la Escritura allí, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El escritor aquí hace reflejar en su forma de pensar, diciendo: yo conozco que todo lo puedes. Este poder infinito de Dios puede hacer muchas cosas en la vida de nosotros. Puede cambiarnos, puede fortalecernos, puede hacernos personas útiles. Si de alguna manera, amigos y hermanos, hemos fracasado. Porque en los tiempos del Señor Jesús, ¿cuánta gente no vino a buscarle? Que hubo hombres preparados intelectualmente, hubo hombres que habían escuchado algo de Dios, pero no les era suficiente su conocimiento. ¿Por qué? Porque les hacía falta algo. Les hacía falta que Cristo Jesús confirmara aquella preparación. El poder de Jesucristo, el poder de Dios, cuando esto se logra a través de la obediencia a su verdad, eso es lo que se obtiene. De que cuando se apodera Dios en la vida de las personas, nadie podrá quitarnos lo que Dios nos habrá de otorgarnos. El apóstol Pablo dijera allá: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Porque ese amor que Dios brinda a toda la humanidad es un amor que se ha obtenido a base de sacrificio. No tiene valor material, no tiene valor económico. El amor de Dios, hermanos y amigos, no se puede comprar, no se puede adquirir con ningún valor económico. Acordémonos aquella historia que nos narra el libro de los Hechos, cuando aquellos hombres escogidos por Dios para un ministerio y que ellos iban y sanando, haciendo grandes maravillas, se acerca a un hombre y le dice: denos también ese poder. E incluso aquellos enviados de Dios no pudieron, porque esto no se puede dar. Yo no le puedo darle a alguien poder. Yo le puedo dar la palabra de Dios para que pueda usted encontrar en ella el valor que esto posee. El amor de Dios, hermanos, no se habla. El amor de Dios se experimenta. El amor de Dios se lleva a cabo en la vida. Se vive para poder transmitir con nuestra vida
ejercitada. Aparte de eso, el poder que se encarnó en Jesucristo era un poder sobre la naturaleza. Allá en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 25 encontramos allí este poder manifestado en la persona de Jesucristo y que únicamente lo miraban aquellos que verdaderamente eran obedientes a su mensaje. Hoy en día nosotros podemos encontrar el poder de Dios en nuestro diario vivir, cuando vemos salir el sol, cuando vemos caer la nieve, cuando vemos caer el agua. ¿Quién es el que hace todo eso? Si no es Dios. No hay hombre que pueda eliminar las necesidades físicas. No hay hombre. No hay hombre que pueda decir, yo puedo eliminar el hambre que hay a nivel mundial. No hay. Porque si no es por Dios quien mueve corazones para llevar las despensas donde hay necesidad, no hay quien haga. La palabra de Dios dijera, no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Porque si por el hombre mismo fuera, nadie buscará a Dios. Es Dios quien ha venido. Es Dios quien ha venido a encarnarse para demostrar ese poder y demostrarnos a cada uno de nosotros de que Dios tiene poder para manifestarnos muchas cosas. Dios tiene poder incluso para dar vida. Dios tiene poder para hacer maravillas. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, encontramos allí todo lo que Dios puede hacer cuando esto sucede en la vida de aquellos quienes de una manera han sido envueltos por este poder espiritual. Capítulo 10, versículos 38, dice allí la Escritura, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hermanos, eso es lo que la Escritura registra, para que podamos ver verdaderamente que había dejado huella el poder que Jesucristo vino a obrar en favor de la humanidad. Pero también el mayor poder que Dios ha demostrado en toda la humanidad es en su resurrección. Cuando Él resucita, que difícilmente hoy en día, si a alguien nosotros le habláramos de la resurrección de Jesús, aunque esto ya no es ajeno, aunque esto ya no es de no creerse, porque tantos años que ha vivido esta humanidad y que de alguna forma se ha escuchado hablar de la resurrección de Jesús. Pero en este acontecimiento, hermanos, demostró el valor completo de Dios en su poder. El apóstol Pablo, ¿verdad?, en la carta de los Romanos dice, capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo ahí, dice, así que, dice, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y el versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Jesucristo vino a demostrar esta culminación, podríamos decir, de su poder, obrado en la resurrección de los muertos. Y eso es lo que hasta hoy en día
se sigue hablando. Cuando una persona viene a comprender realmente que Dios se encarnó para demostrar su poder, y cuando esto llega a conocer, llega a comprenderse de este poder de Dios, la persona resucita a una vida nueva. A una vida en donde únicamente se habrá de manifestarse el poder de Dios. Porque toda aquella persona que se acerca a Jesucristo, que es obediente al Evangelio de Dios, lo que va a obtener es el poder de Dios. Poder para sobresalir, poder para ser mejores cristianos, poder para brindarle la honra y la gloria que Dios merece. Muchas de las veces, amados hermanos y amigos, no hemos logrado a brindarle la honra que Dios merece, porque desconocemos el poder de Él, porque no hemos sido envueltos en ese poder, porque no hemos podido salir de nuestros escondites, porque no le hemos declarado a nuestro Dios nuestras deficiencias, porque no le hemos dicho a nuestro Dios: Señor, denos de tu sabiduría, denos de tu valor. ¿Cómo es posible que yo pueda estar hundido todavía en el pecado? ¿Cuándo? Cuando nosotros, hermanos, le pongamos nuestras vidas en sus manos. Y Él, con su misericordia, con su perdón, habrá de ver nuestras necesidades. El apóstol Santiago allá dijera: si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios no nos va a dar con medida. A veces nosotros, hermanos, somos tan egoístas que no queremos hablar de Jesús, que no queremos decirle a la gente que somos cristianos, porque tenemos miedo que salgan nuestras deficiencias. Hermanos, pero una vida así no se puede sobresalir. Una persona que oculta sus deficiencias no puede superar, hermanos, los obstáculos de la vida. Para eso se encarnó el Hijo de Dios, para demostrarnos con su vida, para demostrarnos con sus sacrificios, que sí se puede vivir una vida agradable, que sí se puede vivir una vida educada. Es mentira de que estamos en este país que decimos que las costumbres nos envuelven. Lo envuelve aquel que es desobediente a Dios. Dios no cambia su mensaje. Dios no cambia su palabra, porque el cambiar la palabra de Dios ya no es benéfico. Pero Dios mantiene su palabra, mantiene su poder. Así como lo mantiene hoy, lo mantiene en toda la faz del mundo, para que no haya duda en ella, para que el obrar en la vida de la persona sea el mismo obrar, tanto aquí en México y en cualquier otra parte. Eso es lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que es poder de Dios. Pero otra de las cosas que Dios vino a hacer, que Dios también se encarnó para que sea personificado este evangelio. Cristo Jesús enfatizó mucho en cuanto a su enseñanza. Cristo Jesús una y otra vez le llamó a aquellos que había escogido para este fin, que no solo puede ser oída el mensaje, sino obrada, ejercitado. Cristo ha dejado el ejemplo, ha dejado el ideal de cómo personificar la vida que debe de llevarse o que debe de llevar a todo aquel que es alcanzado por la palabra de Dios. Jesucristo nos llama a que aprendamos primeramente a obedecerle, a que aprendamos primeramente lo que es obediencia a su palabra, para llegar a comprender lo que es mansedumbre, lo que es humildad. Allá en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 29, dice ahí la Escritura: versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo nos lleva o nos llama a que aprendamos primeramente lo que es obediencia. Si Él nos dice que vengamos a Él, a que nos acerquemos a Él, a que depositemos en Él toda nuestra carga, yo quiero preguntar, ¿qué hombre en el mundo no está cansado de toda una vida? Todos y cada uno de nosotros, hermanos y amigos, de alguna manera nos cansamos. ¿Por qué? Porque todos los días, hermanos, si hablamos de una forma humana, hacemos lo mismo todos los días. No hay hombre que diga, yo hago más de lo normal. Pero cuando Cristo Jesús nos habla de esta manera, Cristo quiere que nosotros comprendamos, cuando mantenemos esa mentalidad de que todos hacen lo mismo, de que todos obramos de la misma manera, Cristo Jesús quiere que nosotros le llevemos ese pensamiento a Él y que nos transforme, que nos haga ver realmente qué es lo que Él quiere que nosotros descansemos. Cristo quiere que dejemos aquellas cosas que impiden realmente una vida productiva. El ejemplo de Cristo debe de seguirse. Debe de ser aplicado en la vida de los humanos. Debemos considerar el llamado que ha hecho a cada uno de nosotros. El hombre y todo aquel que todavía es ajeno a la comprensión de la palabra de Dios debe considerar por qué razón llama a Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios para con el hombre? ¿Qué es lo que Dios busca en el hombre? Lo que Dios busca es que el hombre pueda encontrar el ideal de su vida. Lo que Dios busca en el hombre es que Dios quiere hacer al hombre feliz. Lo que Dios quiere en el hombre es que Dios quiere que usted vuelva una vez más a Dios. Que usted encuentre la solución de cada uno de los males que tiene en su vida. El escritor a los Hebreos, capítulo 3, versículo 1, nos dice, ¿verdad?, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo construyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hermanos, nosotros debemos de considerar el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios quiere, hermanos, que todo humano considere su vida. Muchas de las veces, hermanos, no queremos saber los fracasos que cometemos. Queremos pasarlo por alto. ¿Cuánto más, hermanos, si es muy llamativo aquello que cometemos? ¿Cuánto más si es que desprestigia nuestra estancia terrenal? No queremos que nadie se dé cuenta. Pero acordémonos, hermanos, que encima de nosotros hay un Dios que todo lo mira, que todo lo sabe, que no hay en nosotros, los humanos, ningún escondite que Dios no pueda saber dónde nos encontramos. Otra de las cosas que Dios quiere es que para poder llegar a comprender esto, debemos de negarnos para poder ser fieles seguidores de Jesucristo.
negarnos de las cosas que pudiera transmitir o reflejar una persona diferente, una personalidad diferente a la personalidad que Dios espera de nosotros. El mundo, por eso, no quiere reconocer al Hijo de Dios. Todo hombre que niega a Jesucristo es que no quiere dejar de hacer las cosas malas. Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, 24, encontramos ahí lo que Cristo espera de toda persona. Todo aquel que quiere seguir a Jesucristo debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y dice el Señor, y de esa manera seguirme. Nosotros, hermanos y amigos, tenemos que aprender a negarnos de pecar, a negarnos de cometer cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Solo de esa manera, hermanos y amigos, podemos ahora sí decir, estamos siguiendo a Jesucristo. Porque Jesucristo a eso vino. A eso vino a demostrarnos que Él se negó a sí mismo. Él se negó y no le importó lo que había en su alrededor. Jesucristo confrontó al mismo Satanás. Lo podemos encontrar ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Una y otra vez lo confrontó. Y le dijo, ¿verdad? Al último, diciéndole, dice, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que la palabra de Dios, hermanos, es la esencia misma de Dios. El hombre, podemos vivir nosotros, hermanos, hablando materialmente, de todas las cosas materiales, pero no podemos tener participación de una vida espiritual, porque esto únicamente se alcanza a comprender cuando el hombre reconoce a qué ha venido el Hijo de Dios. Cristo Jesús vino a encarnarse, como ya decíamos, para mostrar su poder, pero también para ser personificado en todo aquel que es alcanzado por la palabra misma. El escritor a los Hebreos, una vez más, en el capítulo 12, versículo 2, nos dice cómo podemos nosotros valorar esto que Jesucristo vino a hacer. Dice el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, esto es lo que Jesucristo nos habla una y otra vez. Que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, cuando esto nosotros llegamos a comprender, cuando realmente empecemos a valorar lo que Jesucristo ha hecho a favor de la humanidad, a favor nuestro, yo creo que en ese momento se alejaría de nosotros todo cansancio, se alejaría de nosotros todo menosprecio, se alejaría de nosotros, hermanos, todo descuido espiritual. Procuraríamos una vida santa. Procuraríamos, hermanos, una vida que estuviera iluminado con la luz del Evangelio. Porque eso es lo que uno puede hablar cuando uno es alcanzado por la luz del Evangelio. Cuando David allá dijera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, cuando el hombre llega a comprender esto, no va a encontrar, hermanos, en el Evangelio otra luz que no pueda reflejar lo que hay en la persona. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, vino a alumbrar la existencia humana. Vino a iluminar el pensamiento humano. Por si había pensamientos equivocados, Jesucristo, por su palabra,
por su evangelio, habrá de cambiar ese pensamiento. Si era pensamiento destructivo, a un pensamiento constructivo. Si había un corazón endurecido, a que sea un corazón blando, en donde pudiera emanar buenos deseos. Hermanos, pero tal parece que esto del mundo no lo entiende. Tal parece que aún nosotros como hijos de Dios en ocasiones no lo alcanzamos a comprender. ¿Qué es lo que se apodera en nosotros? Cuando esto hay en la vida nuestra, lo primero que debemos de pensar, hermanos, es que Satanás está haciendo su trabajo. Satanás no quiere que nosotros personifiquemos a Jesucristo. Cuando nace en nosotros todavía el engañar, cuando hay en nosotros todavía el egoísmo, cuando hay en nosotros, ¿verdad?, todas aquellas cosas que llama Pablo, ¿verdad?, las obras de la carne, es Satanás quien una vez más empieza a trabajar en nuestra vida. Pero acordémonos que la palabra de Dios, las enseñanzas del Evangelio, no es para memorizarse, es para ser personificado. Porque a eso vino Jesucristo, a personificar, a encarnarse y que su palabra sea personificado. Pero aparte de esto, Dios se encarnó también para enseñarnos obediencia. Jesucristo tuvo que abandonar su trono de gloria y poder para dejarnos en nuestra conciencia este valor tan necesario en la vida humana, lo que es obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo, diciendo estas palabras para confirmarnos realmente lo que Jesucristo o lo que Dios quiso en la vida humana. Versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos y amigos, ¿se han puesto ustedes a pensar, o nos hemos puesto a pensar, qué necesidad tenía el Hijo de Dios de abandonar un lugar tan agradable, un lugar donde no había filtración de pecado alguno, un lugar, hermanos, donde solamente imperaba Dios? ¿Tendría alguna necesidad Dios? ¿Cuál es nuestro pensamiento, hermanos, cuando llegan a nuestros oídos los problemas de los demás? Lo primero que decimos: ¿yo qué tengo necesidad de escuchar aquello? ¿Yo qué puedo hacer? Que sufra por sus propios males. Pero hermanos, el Hijo de Dios vino a encarnarse para enseñarnos obediencia. El Hijo de Dios fue obediente hasta la cruz, cargando en él todo el peso del pecado de la humanidad. ¿Se han puesto ustedes o nos hemos puesto a pensar en alguna ocasión todo lo que Jesucristo cargaba en aquella cruz pesada, en aquel madero que Él cargaba? Nosotros, nuestro pensamiento nos lleva únicamente a pensar de que era el peso de la cruz. Pero hermanos, allí Él iba personificando una obediencia, hermanos, que su Padre le había encomendado. De que era necesario que Él obedeciera primeramente a Dios para poder llevar realmente y poder realizar el rescate de la humanidad. El rescate suyo y mío. Jesucristo lo fue cargando en aquella pesada cruz. ¿Por qué nosotros los humanos somos tan crueles con el Hijo de Dios? Porque no hemos alcanzado a comprender lo que Dios pide, lo que se llama obediencia.
Muchas de las veces, hermanos y amigos, somos obedientes los que somos hijos con nuestros padres. En ocasiones nuestros padres nos dicen esto que hay que hacer y lo primero que hacemos es desobedecer. El Señor Jesucristo, allá en el capítulo 26 de Mateo, versículo 38, ¿cuál fue la palabra que Él utilizó para no desobedecer a su Padre? ¿Cuáles fueron aquellas palabras? Y que Dios quiera que esto se grabe también en nuestra mente y nos haga más obedientes al sacrificio que Él ha obrado en la cruz. Capítulo 26 de Mateo, versículo 38 al 42. Dice ahí: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y sigue diciendo la historia. 3 ocasiones el Hijo de Dios consultando una y otra vez a su Padre. El Hijo de Dios encarnado, esperando que su Padre tuviera misericordia de él. Hermanos, eso es lo que hasta hoy en día el Hijo de Dios, Jesucristo, esperándonos a nosotros, que no hiciéramos nuestra voluntad, que no obráramos conforme a nuestros pensamientos, que no obramos conforme a nuestras actitudes. Cristo espera del hombre obediencia. Cristo espera, hermanos, que esa copa que Él bebió, que esa sangre que Él derramó en aquella cruz, sea valorado por nosotros. Porque los únicos merecedores somos nosotros. A nadie más. Incluso ni los animales que fueron creados por Dios. Solamente Dios sabe cómo será el destino de esos animales. Pero el destino nuestro, a nosotros nos dice la Escritura. ¿Cuál es nuestro destino? Jesucristo dijera allá en Marcos 16:16, el que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado. ¿A quién le dice? Le dice a la humanidad. Le dice a usted y a mí. No porque ya nosotros hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, podemos seguir haciendo con nuestra vida a como nos place. No. Nuestra vida, hermanos, tiene un precio. Un precio que no puede ser valorado, como ya decíamos anteriormente, por ningún precio económico. Porque la vida suya y la mía, hermanos, el precio es la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo ya no va a volver a derramar sangre. Él derramó una sola vez para limpiarnos a toda la humanidad. Únicamente resta que usted y yo seamos obedientes a esta verdad de Dios. Y alcanzar así de esa manera el perdón absoluto de Dios. Pero ¿podremos nosotros quedarnos únicamente el escuchar solamente su mensaje? Podemos decir nosotros, usted puede decir, eso es solamente una historia. Hermanos, pero es una historia que cuando venga el Señor Jesucristo habrá de cuestionarnos.
habrá de decirnos: ¿qué hiciste cuando Jesucristo se encarnó para demostrar el poder que Él poseía? ¿Qué hiciste cuando la palabra de Dios, el Evangelio dejado por Él mismo, que se podía personificar, así como lo personificó Pablo, así como lo personificó Pedro, así como lo personificó Juan, así como lo personificó todos aquellos quienes de una o de otra manera fueron alcanzados por este Evangelio? Hermanos, la palabra de Dios no es para oírse únicamente, es para hacerse, es para obrarse, porque solo de esa manera, hermanos, podemos vivir una vida santa. Podemos comprender realmente, hermanos, el profundo amor de Dios. Si usted, amigo, que nos visita en esta tarde, le podemos adornar todas nuestras palabras, pero las palabras, hermanos, que escuchamos en nuestros oídos físicos no nos puede conducir a nada bueno. Solamente, hermanos, las palabras de Cristo, solamente las palabras del Evangelio, esas verdades que verdaderamente pueden cambiar al hombre, son los que les pueden beneficiar en su vida. Si usted en esta tarde está dispuesto a hacer realidad en su vida esto que hemos hablado, no lo hemos hablado únicamente porque nos nace, sino que eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios ha dejado. Jesucristo, dijeron en alguna ocasión, dice: yo les he dejado el ejemplo. Yo les he dejado el ejemplo de qué manera ustedes pueden comportarse en la vida. Y Él vino. Él nos enseñó a cómo debemos de cuidarnos unos con otros. De qué manera nos podemos nosotros servirnos unos con otros. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Hijo de Dios les lavó sus pies a sus discípulos? Y uno de ellos allá le dice: Señor, ¿es necesario que tú me laves los pies? Yo soy el que debo de lavarte los pies. Pero hermanos, el Señor le dijo: es necesario que aceptes esto para que más adelante usted lo haga. Esa es la enseñanza del Hijo de Dios. Usted no puede solamente escuchar el mensaje de Dios. Usted puede escuchar y creerlo, aceptarlo y reconocer su condición, para que de esa manera Dios mire los defectos que hay en nosotros y Dios poco a poco vaya eliminando y crearnos un hijo como Él quiere que seamos. Hijos obedientes, hijos entregados a Él para poder glorificarle su nombre. Hermanos, no nos confundamos, no nos engañemos a nosotros mismos. Dice la Biblia que Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Nosotros somos los que nos engañamos cuando tratamos de engañar a Dios, cuando tratamos de presentarle a Dios en nuestras vidas y que únicamente somos entregados a Dios aquí, en estas cuatro paredes. No nos escondamos en estas cuatro paredes. Ante Dios, hermanos, no hay escondite. Ante Dios, nuestras vidas son leídas. Pero resta en que usted y yo seamos sinceros con la palabra de Dios. Y si usted, amigo que nos acompaña en esta tarde, quiere hacerlo realidad esto en su vida, le invitamos que le entregue su vida al Señor, que le obedezca y que reciba el perdón que Él le ofrece, y se dará cuenta que verdaderamente usted su carga lo va a dejar en las manos del Señor y saldrá usted alegre, confiado en que su vida ya no va caminando solo, sino que Cristo va al lado suyo en los momentos difíciles. Cuando usted se cae, Cristo Jesús le tiende la mano y lo levanta para que continúe y logre llegar a su meta de llegar y estar allá con Dios.
Porque yo estoy bien seguro que usted en su muy profundo pensar no quiere separarse de Dios, pero el pecado sí lo separa. Es necesario reconocer, pues, que Jesucristo vino a encarnarse para demostrarnos el camino que debemos de seguir. Mientras entonemos el cántico de invitación, lo invitamos. Si usted, hermano y amigo, también tiene necesidad, puede pasar al frente, pedirle a Dios perdón y de esa manera salir confiados de que somos hijos de Dios. Que el Señor le bendiga.